Un conflicto en una empresa familiar no es una diferencia de opinión. Un conflicto en una empresa familiar no es una discusión puntual. Un conflicto en una empresa familiar es algo mucho más profundo y que normalmente lleva un proceso de gestación muchísimo mayor. Actualmente las empresas familiares prácticamente están en un proceso donde, comparado con hace 5 años, se han multiplicado por 2 los conflictos. Las razones obvias están en la crisis, están en la situación de inestabilidad emocional de muchas familias y también en que en definitiva el individuo es más inseguro ante este tipo de situaciones. Las familias, digamos, sienten que están en conflicto cuando tenemos un problema de relación. Básicamente tenemos un problema de relación de no hablamos, no nos comunicamos, no quedamos. Después vemos y percibimos que nuestros intereses y metas son distintas y finalmente pues es que no se comparten los mismos valores. Entonces en ese momento ya podemos decir que la situación es de conflicto, ¿no? Nos gusta utilizar la metáfora del iceberg para hablar de conflicto, porque la parte del conflicto que se ve y la parte del conflicto que no se ve. La parte del conflicto que se ve, si utilizamos la metáfora del iceberg, veríamos que normalmente en la parte de arriba nos encontramos como causas del conflicto y dinámica del conflicto, pues quién manda en la empresa, pues padres, hijos, hermanos, rivalidad entre los hermanos, nos encontramos también la falta de acuerdo sobre el órgano de gobierno, sobre el directorio, nos encontramos también sobre la pugna del modelo retributivo, en fin, ahí están las partes de los conflictos, ¿no? Básicamente, ¿no? La comunicación, pero debajo de él, la parte del iceberg que no se ve, que es la más grande, pues muchas veces lo que hay son cuentas pendientes entre padres e hijos, entre hermanos, es decir, las cuentas pendientes de los emocionales y no emocionales, económicas y no emocionales, el trato diferencial entre los hijos, después las diferentes expectativas y visiones y preparación y voluntad y compromiso sobre el negocio, y bueno, y después que muchas veces el conflicto tiene su origen en la protección de los miembros de la familia en contra de los intereses de la empresa, ¿no? Y esto genera un conflicto bastante alto, ¿no? Otra cosa es la dinámica de las fases en la creación del conflicto, ¿no? Cómo se va creando el conflicto, ¿no? Se inician fácilmente, porque hay diferencias, falta de diálogo, entramos en un proceso de continuos desencuentros en comunicación y finalmente llegamos a la zona de depósito, donde allí evidentemente el conflicto ya se ha instaurado y no hay manera de tocarlo, ¿no? Por tanto, ojo, las fases de creación de conflicto son largas, no son cortas. Es decir, al igual que los incidentes, hemos dicho anteriormente que el conflicto no es algo que nace de un desencuentro, sino el conflicto nace de una trayectoria, de un proceso que va fusionando todos los desencuentros que hay en la familia, ¿no? El siguiente paso es, bueno, ¿cómo medimos en qué tipo de conflicto estamos? Nosotros medimos entre bajo, medio y alto, ¿no? Entonces, catalogar el conflicto entre esos tres pues exige alguna serie de parámetros. Los parámetros, básicamente, nosotros encontramos 5 parámetros. 5 parámetros que van desde la percepción de incompatibilidad, la percepción de que nuestros intereses son incompatibles, los intereses por la empresa son incompatibles, la polarización de las partes, es decir, tenemos unas partes enfrentadas a otras y una tercera que está siempre en medio que no sabe qué hacer. Finalmente, después, la falta de diálogo, o sea, la incapacidad de hablar para poder llevar adelante este tema, para poder llevar adelante esta solución. Sentimientos negativos de que por mucho que hagamos nunca conseguiremos salir de esta situación. Y después la subjetividad, es decir, es tremenda la subjetividad en las familias cuando no son capaces de poder tener objetividad en su análisis de la situación, ¿no? Entonces, diríamos que la forma de medir también estas 5 variables, le añadiría a la forma de medirlo el tiempo. Es decir, si el tiempo que ha transcurrido entre la acumulación o el inicio de los incidentes a la situación donde ya se es definido el conflicto y ya asume todo el mundo que estamos en conflicto, si el tiempo transcurrido es muy amplio y los ciclos vitales de las personas implicadas en el conflicto, es decir, padres, hijos, si tienen edades avanzadas o no tienen edades avanzadas, son jóvenes o mayores, para redondearlo,
nos va también a delimitar y nos va a medir el conflicto, ¿no? Nos gusta hablar de dos tipos de, o sea, dos estructuras de conflictos. Primero, los conflictos en función de los sistemas que hay en la empresa familiar. Sabemos que la familia tiene un tipo de conflictos, la propiedad tiene otro tipo de conflictos y la empresa tiene otro tipo de conflictos, ¿no? Por ejemplo, en la familia los tipos de conflictos más habituales son los que son relativos a, por ejemplo, el poder y la autoridad, la falta de reconocimiento entre los miembros de la familia, las relaciones entre los hermanos, otra parte importante del conflicto, los valores y expectativas sobre el dinero, la participación de los familiares políticos, tan estigmatizados, la información y la transparencia dentro de la propia familia, y finalmente las expectativas de las nuevas generaciones que se están incorporando, ¿no? Eso en el ámbito de la familia, ¿no? Si ven la diapositiva que aparece adjunta, podrán observar esta clasificación. Por la parte de la propiedad, podemos hablar básicamente de tres cosas, ¿no? Una es el modelo de reparto de la propiedad, cómo se van a repartir las acciones entre los miembros de las siguientes generaciones. Dos, si hay propietarios activos y propietarios pasivos, es decir, los que interactúan en favor de la empresa y los que no hacen nada y a veces incluso penalizan a los que hacen algo, es decir, si es, digamos, la parte menos proactiva de la propiedad. Eso suele pasar ya en generaciones como segundas y terceras, como es natural. Y finalmente la política de dividendos. Y si vamos al mundo de la empresa, pues nos encontraremos varias cosas. Uno es el tema de sucesión, cómo es la sucesión en la gestión, quién es el líder en la gestión, es otro tema importante, el modelo de retribución para esos nuevos líderes, la visión compartida respecto a la posibilidad de llevar a cabo nuevos proyectos y también la capacidad emprendedora, la profesionalización del consejo de administración o del directorio, como queramos llamar, tanto en Europa se llama, como saben ustedes, consejo de administración, y en Latinoamérica directorio, y finalmente la relación con los directivos no familiares. Bien, dicho esto, y hemos dicho como teníamos dos tipologías, dos estructuras de conflictos, los que estaban de acuerdo a los tres sistemas familiares y después los que tienen que ver con los ciclos digamos, con los conflictos que se generan por la convivencia. ¿Qué pasa cuando conviven padre e hijo? ¿Qué tipo de conflictos se generan? ¿Qué tipo de conflictos se generan cuando estamos hablando entre hermanos? ¿Y qué tipos de conflictos se generan cuando estamos hablando entre primos? Son tres tipos de conflictos totalmente distintos, ¿no? Visto en un poco los antecedentes de qué es un conflicto, cómo se origina, etcétera, etcétera, ahora lo que es importante es saber, digamos, qué tipologías de conflictos tenemos en función de si es de la familia, o si es un tema de empresa, o si es un tema de propiedad. Y también la posibilidad de que sí tenemos un conflicto en función de las relaciones. Es decir, un poco es en función de los sistemas, familia, empresa, propiedad, o en función de las relaciones, padres e hijos, hermanos o primos.